un ratito, el resto van a estar con Federico haciendo algo de práctica. ¿No es cierto? Voy a tratar de terminar este tema que ayer el lunes, mejor dicho, cuando lo empecé a dar, vi que había un errorcito o había algunos aspectos que no me gustaban. Entonces, reinicio con lo que se llama la función de segundo grado, o función cuadrática, o vulgarmente conocida como parábola. Antes que me olvide, los ejercicios que corresponden a este tema ya están casi listos, que Federico durante el transcurso de esta semana lo va a subir para que ustedes puedan operar. Empecemos entonces. Es una función, ¿no es cierto?, escalar racional entera. Acuérdense que había de dos tipos, las escalares racionales pueden ser enteras o fraccionarias. Se llama de segundo grado o cuadrática y está definida la función R en R, es decir, que significa que estamos trabajando que el dominio y la imagen se encuentran en campos reales, y que X, que es el dominio, ¿no es cierto?, me da una imagen que es igual a X cuadrado más BX más C, como lo tenemos indicado allí. ¿Sí? Esta es la ecuación que vulgarmente se conoce como parábola cuando A, lógicamente, distinto de cero. Pues si A fuera cero, estoy en presencia de una línea recta. Hay distintas formas y en general podríamos pensar que hay tres casos bien diferenciados en lo que son parábolas. Y la característica que tiene la parábola es que es fácil ver todos esos elementos que hemos hecho cuando trabajamos con relación, ¿no es cierto?, a una gráfica, que es lo que era simetría, cuando la comprimimos, cuando la estiramos, cuando la reflejamos, en fin, todo ese tipo de cosas son fácilmente bien aplicables acá y vamos a tratar de verlas de una forma sencilla. Empecemos por el primer caso. El primer caso se relaciona cuando me dice que B y C son 0. B es el coeficiente que tiene la potencia x a la 1 y C es el coeficiente de la potencia que tiene x a la 0. Entonces la función me queda definida como y es igual a x cuadrado. Eso es un monomio y eso se parece muy mucho a la función x cuadrado que vimos algunos ejemplos anteriormente. Entonces ya, la parábola siempre es simétrica con respecto al eje y. Y si no es simétrica con respecto al eje, es simétrica con respecto a algún eje que es paralelo al eje y, como se suele mostrar un poquito más adelante. Y si ustedes observan esto, ¿no es cierto?, es una función par, ¿correcto? Todos los exponentes que tengo acá, ¿no es cierto?, son pares. ¿De acuerdo? Y la función par, y tiene el vértice, se llama el punto 0. Empecemos. Acá tengamos un ejemplo. Esta circunstancia, la que está acá arriba, es la que corresponde cuando tengo el coeficiente del x cuadrado, ¿no es cierto?, sería el a, vendría a ser mayor que 0. Siempre abre hacia arriba. Este punto que está acá vendría a ser el vértice, que es el valor que se encuentra más bajo, más alto, como más le guste. Y en este otro caso, este diagrama que tengo acá, es cuando el coeficiente es negativo, es el coeficiente de x cuadrado es negativo. Yo quiero que vean qué me significa esto, que la función esta es reflejada sobre el eje y, que si usted, digamos que véanlo como si fuera, perdón, no me pueden ver demasiado a mí, ¿no es cierto?, como si estuviera volcada sobre un espejo, o que fueran dos espejos enfrentados. ¿Se ubican? Y tiene algunas otras características. Supóngase, veamos, tengo que analizar cuánto vale A, porque si en función de los valores de A, si A, pues ya dijimos, si A es negativo, ¿qué es lo que pasa? Está, ¿no es cierto?, invertido. Ahora el problema es que cuando el valor de A, siempre nuestra comparación, le muestro el diagrama, va a ser comparada con esta función, donde A me vale 1, ¿correcto? Que esta es la función más clásica, igual a x cuadrado, que este es un monomio de las funciones potencia que hemos visto bien adelante. Bien clarito. Bueno, ¿qué pasa cuando A es un valor mayor que 1? Que sería esta circunstancia. Por ejemplo, y igual a x cuadrado. Me da esta. Espere que ya acá. Es este el valor que le corresponde a la curva. Como pueden ver, ¿no es cierto? Si A es mayor que 1, significa que está estirada verticalmente.
Y está la otra forma, en la cual aparezca comprimida cuando la aplasto, y eso sería el caso cuando A, ¿no es cierto?, está entre 0 y 1. Por supuesto, siempre y cuando se haga hacia arriba. Si A fuera negativo y cumple con esta condición, sería exactamente igual para la otra forma. ¿Sí? Veamos el ejemplo más simple, no es el más simple, pero es otro caso, ejemplo, ¿no es cierto? Primero le voy a mostrar lo que había dicho antes, que es lo que se trata de un vértice y del eje de simetría, ¿cierto? Si la palabra se hace sobre arriba, como ya hemos visto, ya cuando el coeficiente de x cuadrado era mayor que 0, o hacia abajo cuando el coeficiente de x cuadrado es menor que 0. Grábense todas estas cositas. A mí por ahí, como ya hace mucho tiempo que no veía matemática, me está costando grabarlo. Pero tengan presente porque ayuda o facilita muchísimo para poder después efectuar el trazado de la curva. Entonces, el punto más bajo o más alto, que lo vamos a poner de coordenadas HK, así de manera genérica, es el vértice como ya se lo mostré. Y después, todas las parábolas, acá dice cuadrática, ¿por qué? Porque también la de potencia elevada al cubo se denomina parábola, pero se llama parábola cúbica. Entonces lo pongo, por eso hice la diferenciación, parábola cuadrática. Son simétricas respecto a una recta vertical que pasa siempre por vértice. Y la ecuación que tiene ese vértice, ¿no es cierto?, es paralela al eje Y, lógicamente, y sería igual X igual a H en general, ¿no? Que se denomina eje de simetría. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense, acá tengo el caso. En este caso no tengo el vértice, en el ejemplo anterior lo teníamos puesto en el origen de coordenadas, ahora tiene todo puesto en otro lado. Pero seguro que en este ejemplo el A es mayor que 0, por eso que tiene esta forma, se abre hacia arriba. No sé cuántos son estos de manera genérica. Y hay una recta que es paralela al eje Y, ¿no es cierto?, que se llama eje de simetría, que pasa por el punto acá, este vendría a ser H, que las decimos X igual a H. La misma circunstancia, pero cuando se trata de A menor que 0. Después, el resto se comporta de la misma forma. Entonces, veamos el segundo caso, que es que B, el coeficiente que lleva X, o sea, X a la 1, sea igual a 0, y que C, que es el coeficiente que lleva X a la 0, ¿no es cierto?, fuera distinto a 0. Entonces, nuestra expresión queda de esta forma. ¿Qué vendrían a ser esos los tipos gráficos? Observen, siempre lo he puesto así, acá en realidad para estos gráficos que he hecho, sí, son bien genéricos, ¿no? ¿Es cierto? Entonces siempre dijimos que es simétrica con respecto al eje y también ya al ser simétrica con respecto a un eje es una función par. Y la otra característica que tiene, que fíjense que el punto más bajo, este es el más alto y este vendría a ser el más bajo, se encuentra desplazado una cierta distancia d. ¿No es cierto? Que hacia arriba, si c es mayor que 0, que este que está acá, esa distancia es igual al término independiente de la ecuación. Y hacia abajo, si c es menor que 0. Este es un gráfico simple de esta ecuación. ¿Eh? A ver, rápidamente, vean esta figura. ¿Cómo es? ¿Cuánto valdría en esta figura, por ejemplo? Aproximadamente. Si observan, ¿no es cierto?, para 1, si A fuera 1, ¿no es cierto?, Y debería ser también 1, por eso hace que tenemos un valor un poquito más grande de esa cantidad. Entonces, acá tenemos un coeficiente mayor que 1, pero no, en este momento pues sé que es mayor que 1, que no es 1, nada más. Vamos al otro ejemplo, que es, me estaba diciendo el vértice, este vértice como este en coordenada, ¿no es cierto? El eje en X tengo 0 y en Y tengo C. Y acá tengo en X tengo 0 y en Y tengo menos C. Son las coordenadas del vértice. Veamos ahora el caso particular en que los tres coeficientes sean distintos de 0. Y acá
más adelante cuando hablemos de funciones cónicas, que son estas, la parábola, la hipérbola, esa que hemos visto antes, ¿no es cierto? La de proporcionalidad inversa, y otras más, otras figuras más que llamamos como la elipse y la circunferencia, vamos a dar un poquito más de detalle y vamos a ver otra forma de expresarlo. Como acá estamos en funciones racionales que son polinomios, todavía no quería transformarla demasiado. Observen lo que vamos a hacer con esta función. ¿Sí? En primer lugar, le vamos a sacar a la ecuación que tengo acá arriba, a este valor, le vamos a sacar el factor común a. Entonces, ¿qué es lo que me queda? ¿Ve? Sí, ahora piensen lo que hay dentro del paréntesis. Olvídense, por ejemplo, de c sobre a. ¿Qué tengo acá? X cuadrado más b sobre a por x. ¿Qué le parece que era eso? ¿No le daría la circunstancia que parece que fuera un trinomio cuadrado perfecto? ¿Se acuerdan cuál era la definición del trinomio cuadrado perfecto? Que era el cuadrado del primero más menos el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Este término que está acá parece que vendría a ser el término el duplo del primero por el segundo. Entonces, ¿cuál sería la expresión que me falta para completar un trinomio de cuadrado perfecto? Y me faltaría el término cuadrático. Entonces, busquémoslo cuál vendría a ser ese término cuadrado. Ese término no es ni más ni menos que b sobre 2a al cuadrado. ¿Eh? Entonces, ¿qué tal si yo lo sumo y lo resto dentro de esa expresión? Si yo sumo y resto, en el segundo miembro y dentro del paréntesis, no estoy alterando para nada la igualdad, porque ya que eso se elimina. ¿Se ubican? Entonces, acá me quedó esto. Vean, yo quiero que vean estos, los tres primeros sumando. El x cuadrado, b a x, y b cuadrado sobre 2. Entonces, ¿qué vendría a ser el trinomio de cuadrado perfecto? El cuadrado del primero, o sea que x está elevado al cuadrado. Después sería el duplo del primero, que es x, por el segundo, que vendría a ser b sobre 2a. Al yo hacer esa expresión, me queda b sobre 2 por b sobre 2a por x, me queda b sobre a por x. ¿Se ubican? Entonces, yo lo puedo comprimir un poquito y lo puedo arreglar un poquito a esto y me va a quedar, lo reordeno. Acá tengo el cuadrado perfecto. Y después, esta otra expresión, lo que hice fue directamente una suma algebraica. ¿Queda claro, no? ¿A dónde estoy llegando? Simplemente estoy transformando esto para hacer una expresión un poquito más así. Y lo sigo ordenando, le saco el corchete, como lo que coloqué acá, ¿no es cierto? Al binomio lo dejo multiplicado por A, ¿no es cierto? Y acá al multiplicar esta fracción, ¿no es cierto? Por A, en vez de tener A cuadrado, se multiplica con este que está acá. ¿Sí? Después véanlo tranquilo en su casa y lo van a poder encontrar. ¿Qué pasa si A es mayor que 0? Esa es la pregunta. La pregunta, si A es mayor que 0, perdón, cuando A es mayor que 0, yo me voy a preguntar, ¿cuándo esta función, esto que tengo acá, ¿no es cierto?, se hace, cuando x vale menos 2 sobre BA, ¿cuánto vale el valor de I? Es esta cantidad. ¿Se ubican? Y lo mismo ocurre cuando tenemos la otra función. Cuando A es menor que 0, también para x igual a menos sobre 2BA, reemplacen el valor de x acá, me queda que este paréntesis lo elevo es 0, si lo elevo al cuadrado, ¿no es cierto? Cualquier número elevado al cuadrado es 0, por lo tanto acá a por 0 es 0. Me queda que ahí es esta otra expresión que tengo relacionada acá. Entonces, ¿qué le parece que he encontrado con esa circunstancia? Lo que he encontrado, veamos un gráfico, es fácilmente cuál es el valor, ¿no es cierto?, del vértice. He encontrado las coordenadas del vértice tanto en un caso como en el otro. Entonces, las coordenadas del vértice es ese valor que hizo 0 el binomio, ¿no es cierto?, que sea menos b sobre 2a, ¿no es cierto? Y después es la función, el valor que toma la función cuando x igual a menos b sobre 2a, que está acá.
Y eso he podido encontrar cuáles serían las coordenadas del vértice. Ahora me falta encontrar cuáles serían las coordenadas de, las coordenadas no, sino la ecuación del eje de simetría de esa parábola con esa característica. Bueno, es muy simple, es aquella que pasa por el vértice y es paralela al eje Y, o sea que es igual a H, pero ¿y H cuánto es? Es igual a B sobre 2A. Bueno, de estos son en términos generales, vamos a ver con mayor detalle, esto es una función muy especial, muy linda, se utiliza mucho, lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a hablar de cónica propiamente dicho. Bueno, señores, con esto dejo terminado. Perdón. Me tenía acá un ejemplo. ¿Cómo hacen ustedes para graficar estas cosas? Hacen el mismo procedimiento que yo le dije, tomando como X y tomando Y, ¿no es cierto? Traten de primero sacar factor común, después traten de completar el cuadrado, después completen el cuadrado, agrupen, realicen el gráfico y van a encontrar, ¿no es cierto?, cuál es el vértice. ¿Hace falta hacer todas esas cosas? No. Aplicando directamente esas dos formulitas, se encontraron el valor del vértice. ¿Cuánto vale el vértice? La X del vértice, la abscisa de X, es B. ¿Cuánto vale B? Menos 3. Pero acuérdense que con este otro menos que tengo acá ya me queda 3. ¿Y cuánto vale A? Vale 2. O sea, sería 3 sobre 2 por 2 sería 4. Sería 3 cuartos. 3 cuartos, ¿cuánto es? 0,75. Y el otro era 4AC menos B cuadrado sobre 4A. Hacen el cálculo y ya, lógicamente, sería grabar más cosas en la cabeza. No, es difícil retener, memorizar tanto si uno no las usa a diario. Entonces, lo importante es que sepan dónde está, entonces rápidamente van a poder encontrar, me estoy olvidando algo, van a encontrar, bueno, el eje de simetría, saben cuál es la ecuación, pues ya la tengo. Veamos otro ejemplo, pero en este caso en la que A sea el mismo ejemplo, pero que A sea negativo. Esa es la curva. ¿Cuál es el vértice? Las mismas condiciones que hemos visto en el caso anterior. ¿Se ubican? Es bien simple determinar el eje de simetría y determinar cuál es el vértice de la parábola. Más adelante vamos a ver algún otro detalle. Estos valores, como los hice con Excel, rápidamente lo pueden hacer, empiezan a hacer coloco una serie de puntos para X tanto a la izquierda como para X positivo y X negativo, y después esta gráfica se traza en forma muy simple. Es más, esto lo saqué precisamente del Excel, lo hice con un Excel, pero lo hice con algunos, no, tengo la misma cantidad de valor en ambos lados. Bueno, señores, hasta acá llego. Este es el pedacito que me